Iniciará el próximo 17 de octubre en Bayamo la 23ª edición de la Fiesta de la Cubanía. Se desarrolla en todo el país un amplio programa artístico y literario a propósito de la jornada por el Día de la Cultura Cubana. Y sesiona en esta capital el Coloquio Internacional Herencias y Perspectivas del Marxismo, convocado por el Instituto Juan Marinelo. Saludos desde La Habana. Abrimos la última emisión de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este viernes 13 de octubre de 2017. La Fiesta de la Cubanía iniciará en Bayamo el próximo 17 de octubre. Un amplio programa artístico y profesional sesionará durante 3 días en el municipio cabecera de la provincia de Granma con el objetivo de promover nuestros más auténticos valores identitarios y recordar fechas significativas de nuestra historia nacional. Una vez más, desde Bayamo, la cubanía tornará su mirada a los padres fundadores de la nación y a aquellos rasgos, contextos y razones que nos hacen seres humanos distintivos, cuando del 17 al 20 de este mes abra sus puertas la fiesta que honra la cultura nacional. Por eso acá confluyen todas las artes en estos tiempos. Se reflexiona en torno a la génesis de la nación, la forja de nuestra identidad, tradiciones y evolución del pensamiento, la historia y la cultura. En cada octubre, la Plaza del Himno recobra su brillo de antaño y Perucho Figueredo se nos hace más cercano, menos pétreo, cuando desde su cabalgadura legendaria da a conocer la letra de aquel canto épico que nos regaló en la mañana libre del 20 de octubre de 1868. Como novedad, el programa de la actual edición de la Fiesta de la Cubanía incluye acciones colaterales en los municipios de Guisa, Yara, Jiguaní y Manzanillo, espectáculos musicales, espacios humorísticos, descargas trovadorescas, lecturas de poesía, feria artesanal, entrega del premio al mérito literario José Joaquín Palma, develación de una nueva figura humana en cera policromada, exposiciones de artes plásticas y la realización del evento teórico Crisol de la Nacionalidad figuran entre las cerca de 300 actividades que, al decir de los organizadores de la celebración, se desarrollarán durante los días de agasajo cultural. Notables personalidades de la creación artística e investigación social como Eduardo Torres Cuevas, Fátima Patterson, Nelson Domínguez, Marta Campos, Raúl Paz, Lin Milanés, Isaac Delgado y Polito Ibáñez asistirán al encuentro, considerado por muchos entre los mayores festejos por la cultura que tiene lugar cada año en el país. La cita estará dedicada a la Nueva Trova en su aniversario 45, a la rumba como manifestación cultural genuinamente cubana y a los 220 años del natalicio de José Antonio Saco. La guitarra del inigualable Sindo Garay presidirá el encuentro. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Y en otras provincias del país también se desarrolla un grupo de actividades como parte de la jornada por el Día de la Cultura Cubana. En Santiago de Cuba, la celebración incluye conciertos, encuentros de narradores y estrenos teatrales. La Orquesta Sinfónica de Oriente se luce por estos días en los que Santiago de Cuba se confirma como una ciudad para la contemplación del arte. En su aniversario 55, la OSO, como también se le conoce, ofreció uno de los conciertos más apasionados en su historia más reciente. Instrumentistas de la Orquesta del Conservatorio Esteban Salas se unieron al programa, que se ejecutó con una selección musical de primera. En la Sala Dolores se escucharon temas como Libertango, Che y canción trovadoresca de Fran Fernández y Hasta Siempre, Comandante de Carlos Puebla. Víctor Vargas, con ese espíritu especial que le posee, fue el director invitado. Entre cada obra en particular que tenga que ver con la revolución, estas músicas patrióticas, hemos puesto intercaladamente pinceladas de la música cubana. La trova en Santiago no falta, la trova en Santiago de Cuba se necesita para vivir y eso hasta el público infantil lo sabe. Los trovadores Eduardo Sosa y Agnia Garcés se las arreglaron para intercambiar con académicos y los que ya le conocen en comunidades como Chicharrones y Altamira. Más que una gira, fue un reencuentro con amigos. Yo nunca me voy de Santiago, yo siempre ando con Santiago a cuesta.
y paso por acá a cada rato, así que es volver a compartir con mi gente. Yo creo que los públicos han sido maravillosos todos, cada público, cada sitio tiene sus características y uno lo que debe más o menos también ajustarse a ellas, ¿no? Estamos preparando un concierto junto a acá las organizaciones culturales de aquí de Santiago, repetir un concierto que hice el 23 de julio junto a la orquesta Nuestro Tiempo, dirigido por el maestro Enrique Pérez Mesa, en la sala Covarrubias, y estamos tratando de hacerlo acá en Santiago junto a la orquesta de la Esteban Salas, del conservatorio de acá, que es maravilloso. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos en la gira de los agradecidos y realmente para mí sería un gran sueño poder hacer este concierto. La Bienal de Oralidad Luis Carbonell se desarrolla y con buena marcha. Se narra y se habla de ciencia. Por eso en el simposio teórico el Centro Cultural Africano Fernando Ortiz junto a la UNIAC reconoció a varios investigadores. La Bienal entregará este año el premio Ñopompa y el homenajeado se reserva como sorpresa. El premio Ñopompa trata de eso, de hacer visible esa manera, ese empeño y esa entrega ante una manifestación de este tipo. Entonces lo tuvo Luis Carbonell, lo tuvo Raúl Pomares y Lucas Nápoles lo tuvo. En la sede del Guiñol Santiago, la actriz Maybel del Río interpretó el monólogo Estrella Negra de la dramaturga uruguaya Adriana Genta. Es la propuesta que lleva el grupo La Guerrilla del Golem al Festival Internacional de Teatro de La Habana. Estrella Negra trata sobre los avatares de una negra esclava en plena guerra de independencia, que idolatra además la figura del general Antonio Maceo, una figura poco tratada dentro del teatro cubano. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Y en la provincia de Santi Espíritus continúan las actividades por el Día de la Cultura Cubana. Alumnos de la Escuela de Arte Ernesto Lecuona protagonizaron un espectáculo en el que mostraron los conocimientos adquiridos en ese centro de formación. La Escuela de Arte Ernesto Lecuona regala acordes musicales y movimientos danzarios. Una visita a las aulas y talleres muestra los saberes de los alumnos, pero puertas afuera también irradia el talento. Los artistas en formación ofrecieron un concierto con entrada libre durante los festejos por el Día de la Cultura Cubana. En el centro histórico de la ciudad de Santi Espíritus interpretaron conocidas obras, muchas de las cuales pertenecen a los programas de estudio del nivel elemental. En el espectáculo se presentó una muestra de las 17 líneas de instrumentos musicales que se imparten en la Escuela de Arte Ernesto Lecuona. La actividad permite mostrar los resultados de la enseñanza artística en Santi Espíritus. Para los alumnos supone el desafío de interactuar con el público y como premio recibir los aplausos. Desde Santi Espíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Tiempo de nuestro recorrido por lo que publican otros medios de prensa. El portal de Radio Habana Cuba destaca que el ministro de Cultura de nuestro país, Abel Prieto, ofreció este viernes una conferencia en la Casa de América Latina de Bruselas como parte de la Jornada de la Cultura Cubana en Bélgica. La disertación se incluyó en la amplia agenda de actividades de ese evento iniciado el martes último, que se extiende por 2 semanas con el fin de mostrar la riqueza y variedad del arte, la cultura y las tradiciones de nuestra nación. El programa de este viernes reservó además las presentaciones del músico Tony Ávila y su grupo. Y esta semana la revista cultural La Jiribilla nos propone un análisis del consumo y la producción de series televisivas en Cuba, coordinado por la periodista cubana Ana María Domínguez. A partir del enorme interés que ha despertado el tema en nuestra sociedad, la revista digital de la cultura cubana comparte con sus lectores la opinión de varios directores y guionistas cubanos, quienes enfatizan en las dificultades, los resultados y los desafíos que enfrenta la producción del género audiovisual entre nosotros. La Jiribilla anuncia además en esta nueva entrega una ampliación del plazo de admisión para su concurso de fotografía Guevara Millón de Rostros, dedicado a Ernesto Che Guevara en el aniversario 50 de su desaparición física. Y cerramos nuestro recorrido en prensa latina para conocer que una exposición de realidad virtual en la que la cantante y actriz islandesa Björk muestra su lado más tecnológico se encuentra por estos días en Buenos Aires. Instalada en la Usina del Arte, en el corazón del popular barrio argentino de La Boca, la muestra abarca obras digitales y de video producidas por la icónica artista.
cuyo estilo único la ha convertido en una de las voces internacionales más auténticas y también aclamadas. Y precisamente con un fragmento de este video de Björk cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Indira, nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Muchísimas gracias, Diver. También un excelente fin de semana para ti. Nos vemos, como no. Ahora vamos a hacer una primera pausa. Al regreso, la periodista Magda Recic conversará en el estudio con el artista visual y productor cinematográfico mexicano Santiago García Galván, quien hace unos minutos inauguró una exposición en el Centro Histórico de La Habana. Manténgase junto a nuestra señal informativa. Es tiempo para mensajes promocionales. En la ciudad de Holguín, los miembros de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas rinden homenaje a la figura del Che Guevara en el año 50 de su muerte. La exposición Quiero Ser exhibe la dedicación y empeño de los creadores para recordar desde el arte el legado del guerrillero heroico. La Sala Patria del canal Telecristal se muestra más guevariana que nunca. Imágenes del guerrillero heroico trabajadas desde diferentes expresiones artísticas no dejan morir al Che en el año 50 de su desaparición física. Creadores de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas homenajearon la historia de un hombre fiel a los ideales cubanos. El miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Holguín, Luis Antonio Torres Iríbar, asistió a la apertura de la exposición. Para nosotros inspirarnos fue fácil, porque su obra ha sobrepasado los límites de nuestro país, del país que lo vio nacer, del África donde luchó tanto, por esa desigualdad tan grande en ese continente y por ser un internacionalista. Desde Santi Espíritus, la invitación trajo la obra de Yaquel Gómez, insertada hoy en esta exposición. Trabajar la madera en piezas de gran formato le cambió sus aspiraciones. Lo que me motiva la madera es que es un material bastante difícil. Y siempre había visto muchas cosas, pero eran en metal, ¿no? Entonces quise lograr eso mismo, pero en madera. No sabía cómo iba a ser recibido aquí. Pero bueno, he conocido a varias personas, muchos artistas y otros que de la ACA, que me han tratado muy bien, ¿no? Y me ha gustado mucho cómo respetan el arte aquí en Holguín. Madera que alumbra le pone nombre a su creación durante estos días de octubre. La exposición conjunta atrae a un público conocedor del arte, del Che Guevara y del buen gusto por la cultura. Desde Holguín, Aliuban Moreira, Noticiero Cultural. Y de las artes visuales seguimos hablando ahora por intermedio de la colega Magda Recic y su invitado al segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona recibimos hoy a un artista y productor mexicano al que reconocemos actualmente mucho más por su capacidad de coordinación y producción de las más importantes películas mexicanas contemporáneas. Pero hoy se nos presenta con una muestra fotográfica que acaba de ser inaugurada en la Casa Benito Juárez, la conocida por nosotros Casa de México, en el Centro Histórico de La Habana. Una exposición que se titula En el tiempo de Alicia y que será objeto de nuestra conversación en el día de hoy. Bienvenido a nuestro noticiero cultural, Santiago García Galván. Hola Magda, ¿cómo estás? Es un placer recibirte y sabiéndote mexicano en esta relación tan intensa con Cuba, me gustaría hacer un poquitico de historia de cuándo surgió esta pasión por Cuba y por La Habana. Bueno, yo llevo ya 5 películas producidas aquí en Cuba y me enamoré de este país. Es maravilloso, es un país con una gente lindísima, con una
fiesta constante, como el no cumpleaños del sombrerero loco, y de ahí nació la idea de la exposición en el tiempo de Alicia, con esta cubana persiguiendo a un conejo blanco por toda La Habana. Por toda La Habana. Son fotografías que de muchas maneras se convierten en una crónica del tiempo contemporáneo de La Habana. Pensemos que se llama En el tiempo de Alicia. Pero esa sugerencia de Alicia, cuando una habanera, una cubana va conviviendo con aquel conejo y nos va recreando la vida habanera, esa convivencia con Alicia, ¿cómo nos la explicas? Pues empezó primero tomando fotografías de La Habana. Aquí a donde voltees y pongas una cámara, sale una fotografía preciosa. Esta ciudad realmente es increíblemente fotogénica. Y con esa cualidad y con la cualidad o la idea de hacerle pues un homenaje a Cuba, a la belleza de su gente y de su cultura, fue que empecé a perseguir a esta modelo por las calles, persiguiendo a un conejo blanco, con la idea de que el conejo fuese una metáfora de los sueños, igual que lo es en el libro de Lewis Carroll, y el tiempo que en La Habana confluye como el pasado y el futuro todo al mismo tiempo, y es un tiempo muy particular que tiene Cuba, pues pudiera reflejarse o de alguna manera capturarse en estas fotografías, ¿no? Con distintos personajes. Y hacemos esa alusión o esa simbología con Alicia en el País de las Maravillas, en este país que te ha deslumbrado, que te ha encantado desde el punto de vista artístico, te ha estimulado mucho. Es el País de las Maravillas. O sea, lo que tienen aquí es impresionante a nivel cultura, los artistas plásticos, la música, el cine, todas las artes, el teatro, la danza. En realidad en Cuba la literatura es riquísima, incluso para hacer películas, ¿no? Para transportarse entre la literatura, el cine, la fotografía, y todo tiene una sinergia supernatural. Siendo el productor cinematográfico que eres tan reconocido, elegiste la fotografía como un lenguaje artístico muy singular, que ya no es la imagen en movimiento, que es la imagen con movimiento, pero fotográfica. ¿Por qué? Bueno, para mí todas las artes son un poco, tienen la misma base o el mismo dinamismo. Al final del día, la literatura está íntimamente relacionada con la fotografía, con el cine, con la danza, con la música. El cine es un poco la forma de conjuntarlas todas en una sola obra, pero pues esta exposición tiene una idea cinematográfica, es muy cinematográfica porque te va llevando por un relato que también es literario, ¿no? Entonces tiene este doble juego y esta metáfora, ¿no? Bueno, yo mucho le agradezco a Santiago García Galván su presencia en nuestro noticiero cultural, y ustedes quedan invitados porque además de esa intensa carrera como productor cinematográfico, se nos presenta como un fotógrafo que, como bien vemos, está provocándonos con un diálogo de lenguajes en esta exposición, en el tiempo de Alicia, que ha quedado inaugurada hoy en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez, en el centro histórico de la capital cubana. A ustedes, como siempre, les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Vamos a hacer una segunda pausa. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al debate que sostenemos esta semana en torno a las investigaciones culturales en nuestro país. En breve regresamos. El Centro Provincial de Patrimonio Cultural de La Habana le invita a participar en el 9º Simposio de Museología Francisco Fina García, un espacio para la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la protección y conservación del patrimonio cultural y medioambiental. Noveno Simposio de Museología Francisco Fina García.
Desde el pasado miércoles sesiona en el Instituto Cubano de Investigaciones Culturales Juan Marinelo el coloquio internacional Herencias y Perspectivas del Marxismo. En la jornada de hoy se rindió homenaje a la obra del desaparecido investigador Fernando Martínez Heredia a través de varios paneles teóricos. Un equipo del Noticiero Cultural asistió y ofrece los detalles. El coloquio internacional Herencias y Perspectivas del Marxismo sesionó hasta hoy en el Instituto de Investigación Cultural Juan Marinelo de la capital. Con un amplio programa de presentaciones acerca del tema, diversos estudiosos de América Latina y el Caribe comparten la cita. Ha sido posible realizar un encuentro mucho mayor de lo que habíamos pensado originalmente con Fernando Martínez Heredia, pero mucho más interesante porque ha permitido el intercambio entre investigadores de otros lados y investigadores cubanos. El encuentro de pensamiento también acogió en la ocasión ponencias sobre el accionar de grandes hombres de la historia del continente relacionados a las luchas por la emancipación de nuestra América. Ya estamos en la etapa final, pero podemos decir que el evento ha sido un éxito total. ¿Por qué? Porque los objetivos fundamentales del evento es volvernos a pensar y repensar el marxismo desde un sentido crítico. Y eso ha sido muy bien manifestado en las diferentes ponencias que se han realizado en este evento. Particularmente en el día de hoy estamos terminando con una mesa dedicada a las herejías que representan el pensamiento de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. O sea, un punto culminante del pensamiento verdaderamente marxista de América Latina. Sin duda, un momento distintivo en la jornada fue el espacio dedicado al profesor de siempre, Fernando Martínez Heredia, y a su ejercicio constante de pensar Cuba y un mundo más justo. Fernando Martínez Heredia no es solo un referente ético y un referente teórico para los investigadores que se acercan o que se preocupan por interpretar la realidad cubana en todas sus complejidades y con todos sus matices, sino que es también un interlocutor con el que uno puede estar constantemente dialogando. Así culmina el coloquio internacional Herencias y Perspectivas del Marxismo, un tema necesario sobre el que volver, sobre todo en la actualidad y los retos que imponen estos tiempos. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Y esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo a las investigaciones culturales en nuestro país. Como cada viernes, el periodista Yuris Norido pone punto final a este debate. Bienvenido. Muchísimas gracias, Indira. Siempre es un placer estar aquí contigo. Pocos países de este continente comparten el privilegio de contar con una amplísima red de centros dedicados a la investigación cultural. No es casual en Cuba. Tiene que ver con la voluntad de desarrollar la ciencia en todos sus ámbitos, asumirla como uno de los motores del desarrollo social del país. Arte y ciencia. He ahí dos conceptos que usualmente la gente no suele asociar. El arte, que es ámbito de subjetividades, nos parece lejano a la lógica puramente científica. Pero sí, como apuntaba el miércoles uno de los televidentes que nos escribieron, se puede hablar de la ciencia en el arte y más allá, de la propia ciencia del arte, ciencia social con toda legitimidad. Yo no voy a entrar ahora en debates académicos sobre el alcance y las limitaciones de ese caudal científico. Hay especialistas que tienen más elementos que yo para participar en esa discusión. Yo solo diré que en Cuba ahora mismo se investiga mucho a partir de las disímiles problemáticas de la cultura. Son investigaciones serias, asumidas con responsabilidad y sentido de la oportunidad, y cubren prácticamente todo el espectro de las manifestaciones. De hecho, los institutos y consejos adscritos al Ministerio de Cultura cuentan con centros dedicados específicamente a la investigación, y se suman otras instituciones como Casa de las Américas, la Casa del Caribe, la Universidad de las Artes y, por supuesto, la instancia rectora de la investigación cultural en Cuba, el Instituto Juan Marinelo. Ayer, la doctora Alina Wong me decía que habría que contar también con los centros académicos que no tributan específicamente al Ministerio de Cultura. Muchas universidades a lo largo y ancho del país realizan trabajos de diploma centrados en problemáticas culturales. Resumiendo, contamos con resultados. Hay que ganar mucho más en la socialización de esos resultados y sobre todo en la aplicación de esos resultados en la práctica. Está bien que contemos con un diagnóstico de una situación, pero mucho mejor sería que partiéramos de ese diagnóstico para resolverla. Esa es la voluntad del Ministerio de Cultura, pero no acaba de concretarse en muchas instancias. Ayer el viceministro Fernando Rojas especificó las principales líneas de investigación que promueven las instituciones de la cultura. No es por capricho,
obedecen a líneas de trabajo del Ministerio a la hora de garantizar la aplicación de la política cultural de la nación. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por estos criterios. También para ti un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana, como no. Y a la cierre nos vamos a la provincia de Pinar del Río. Por séptima ocasión, el escritor Nelson Simón se encuentra entre los autores distinguidos con el Premio Nacional de la Crítica Literaria, que conferido por el Instituto Cubano del Libro y el Centro Cultural Dulce María Loinás, reconoce los mejores títulos publicados en Cuba durante el último año. El multipremiado narrador y poeta recibió el homenaje de los escritores y artistas hueltabajeros en la filial provincial de la UNIAC. Publicado por la editorial Unión, el poemario El humano ejercicio de las conversaciones, que ya le valiera una primera mención del Casa de las Américas en 2008 y el premio UNIAC de poesía en 2014, le da a Nelson Simón su séptimo premio de la crítica literaria. Cuando muchas personas me veían muy vinculado a la literatura para niños, aparece este nuevo premio de la crítica con un poemario, con el Nelson Simón poeta, que ya no es el Nelson Simón de El peso de la isla, que es el Nelson Simón que ha intentado aprender, madurar, asentar sus ideas, ser más sosegado, ser más equilibrado en sus valoraciones. Y entonces este es un libro que habla también de eso, habla de la humanidad, habla de la capacidad del ser humano de dialogar, de conversar. Entre anécdotas y halagos, lectores y amigos del poeta y narrador pinareño compartieron la alegría. Son de esas cosas que te confirman, que te reafirman que has construido algo en el camino, que has dejado algo, que has construido un grupo de amigos entrañables, queridos, maravillosos artistas, todos los que han pasado por ahí hoy al lado mío. Y sobre todo eso que yo decía, la confirmación, la reafirmación personal de que ha valido la pena, de que vale la pena, de que estás en el lugar donde tenías que estar. Alguien que no podía faltar en la celebración, la Premio Nacional de Literatura Nercy Felipe, le regaló una lectura del cuento que Nelson le dedicara y que, incluido en su libro Brujas, Hechizos y otros disparates, le valiera uno de sus primeros premios de la crítica. Siempre reconozco que mi escritura para niños y mi escritura en general es martiana y tiene también mucho que ver con Nercy Felipe. Nercy Felipe es un magisterio vivo, como alguien dijera alguna vez. Y entonces yo creo que el privilegio de vivir, de venir a vivir en algún momento de mi vida a una ciudad en la que habitaba Nercy Felipe, cambió mi vida, nos entrelazó, nos unió. Junto a interpretaciones del grupo portador Afrobantú, Elda, la hija del legendario Goyo Río, le obsequió singulares historias de sus ancestros africanos, narraciones orales que sin dudas inspirarán libros con los que el escritor pinareño continuará cautivando a los lectores y sumando premios a su ya vasta carrera literaria. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de los preparativos en Bayamo de la 23ª edición de la Fiesta de la Cubanía. Le contamos sobre el desarrollo en Santiago de Cuba del programa artístico y literario de la Jornada por el Día de la Cultura Cubana y conoció de las sesiones del Coloquio Internacional Herencias y Perspectivas del Marxismo, organizado por el Instituto Cubano Juan Marinelo. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. El próximo lunes regresaremos con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana.